Buenas chicos, espero que estén bien. Estamos aquí con un nuevo video. El tema de esta semana son los números mixtos, o en algunas ocasiones lo van a encontrar como fracción mixta, pero el que más se usa es número mixto. Ok, ¿qué es un número mixto? Un número mixto está compuesto de dos partes. La parte entera, que la parte entera va a ser un número natural, cualquiera el que ustedes quieran, que sea mayor o igual a 1. Es decir, puede ser el 1, el 3, el 5, 7, 8, 20, 33, 57, 88, 115, el que ustedes quieran. Cualquier número de 1 para arriba, y siempre lo vamos a ver porque se va a ver en una parte grande. Vamos a poner, digamos que un 4. Entonces esta va a ser la parte entera. Y tenemos la parte fraccionaria, que como su nombre lo indica, y ya se imaginarán, es una fracción. Recordemos que la fracción tiene una línea, que es la línea fraccionaria, pero esta fracción tiene que ser una fracción propia. Siempre. Si tenemos esto y nos dan aquí una fracción impropia, quiere decir que el número mixto está incorrecto, ya que el número mixto se compone de una parte entera, cualquier número. Vamos a hacerlo más grande para que se vea mejor. Y una parte fraccionaria, que como les dije tiene que ser un número o una fracción propia. ¿Cuál era la fracción propia? La fracción propia es aquella que tiene el numerador menor al denominador. Y recordemos que para dibujar fracciones nos fijamos siempre en el número de abajo. El número de abajo nos va a decir en cuántas partes se divide, y el número de arriba nos indica en cuántas partes vamos a pintar o vamos a tomar de ese número. Ok, entonces estos son los números mixtos, y estos números llevan unas conversiones que ahorita las vamos a ver. ¿Cómo representamos un número mixto gráficamente? Recuerden que gráficamente es hacer el dibujo del número mixto, no es hacer un gráfico como tal. Entonces, bien, para la semana anterior que vimos cómo dibujar fracciones impropias, recuerden que hacíamos varios dibujos divididos entre los denominadores, que tenían que ser iguales. Pintábamos, habían varios que quedaban pintados completamente y otros, y el último era el que quedaba sin pintar en ciertas partes. En este es algo parecido, solamente que vamos a ver lo que sucede en este caso. Por ejemplo, vemos que la fracción es 2 quintos, o sea, tenemos que hacer divisiones de 5 para pintar 2. Tenemos que escoger la figura que más se nos adapte, en este caso es un múltiplo de 5. Para hacer una figura de 5 lados que todos nos queden parecidos, la más práctica, como les dije la vez anterior, simplemente hacemos un rectángulo y lo dividimos en 5 partes. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Recordemos que todas estas partes tienen que ser iguales. Pero antes de eso vemos que tenemos la parte entera que no la hemos hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la parte entera? Dice que son 4, quiere decir que tenemos que hacer 4 figuras. En este caso, como sabemos que son 4 figuras enteras,
Si queremos, las podemos dividir. Si quieren, las hacen pintadas de una vez. Ya se sabe que las 4 van a ser enteros porque es la parte entera. Entonces las 4 van a ir pintadas completamente. Tal y como lo estoy haciendo ahorita. Y de la parte de la fracción, que es esta, tenemos que pintar las dos casillas que yo quiera. Nada más recuerden eso. Pintamos por aquí una y pintamos por aquí otra. Yo no las pinto completamente porque, bueno, primero por el pilot que se seca, y segundo porque al pegar con otra línea color de otro color, el pilot tiende a distorsionarse un poco, entonces ya se ve muy feo. Pero ustedes, en el caso de ustedes, al utilizar lápices de color, si las pueden pintar por completo, que se vean más detalladas, y ojalá hagan las figuras con regla. Entonces retomemos nuevamente: número mixto, una parte entera, un número de 1 hasta el infinito, cualquiera que ustedes quieran, y una parte fraccionaria que tiene que ser una fracción propia. Vemos aquí, como les dije, y esto se representa gráficamente de esta forma. Hacemos las 4 figuras, en este caso porque escogimos 4 figuras enteras, que son la parte entera, y la parte fraccionaria, que es la que nos va a dar la parte de la fracción propia. Ok, entonces esta es la forma de representarlos, y es la forma y es la definición de un número mixto. Ahora vamos a ver las conversiones, cómo se realizan. Bien chicos, continuando, lo primero que vamos a ver es cómo convertir un número mixto a fracción impropia. Es decir, que todo esto que vemos aquí se va a convertir en una fracción impropia. Recordemos que las fracciones impropias son las que tienen el numerador más grande que el denominador. Entonces lo primero que vamos a hacer es que el denominador siempre va a ser el mismo. Es decir, este que está aquí va a pasar a la parte de la fracción siendo la misma, o siendo el mismo número, un 5. Y ahora sí, lo que tenemos que averiguar es el número de arriba. Para averiguar el número de arriba tenemos que tomar el número este, el mayor, o la parte entera, y lo multiplicamos por el denominador, es decir, el número de abajo. 4 por 5 nos da 20. A este resultado le vamos a sumar el numerador, y eso nos va a dar 22. Quiere decir que el numerador nuevo es 22. Entonces simple y sencillamente recordamos, de aquí a aquí vamos a multiplicar, y lo que nos da se suma. Entonces vamos a ver otro ejemplo con otros numeritos. Vamos aquí, 7 2/3. Entonces igual el denominador siempre va a ser el mismo, simplemente lo pasamos y buscamos la parte de arriba. 7 por 3 nos da 21. 21 más 2 es igual a 23. Quiere decir que aquí arriba va a ir el 23. Esta es la conversión de número mixto a fracción impropia. Y vean que es bastante fácil, nada más de tener mucho cuidado. Como se los he dicho en muchas ocasiones, la matemática no es tan difícil, simplemente es tener cuidado a la hora de hacer y saberse bien las tablas de multiplicar, que en algún momento se nos pueden olvidar o algo, yo sé que sí,
pero en la mayoría del tiempo tratar de resolverlo. Ok chicos, ahora vamos a ver el otro tipo de conversión. Así es que voy a borrar y ya vuelvo. Bien chicos, la otra conversión corresponde a una fracción impropia a número mixto, que es, bueno, hacer un poco lo inverso de lo que hicimos ahora. Nos dan cualquier fracción impropia. Supongamos que tenemos 13 sextos. Entonces recuerden que esta fracción nos tiene que quedar con un número entero y una fracción. ¿Qué es lo que hacemos primero? ¿O qué es lo que se hace? Hay que dividir. Vamos a dividir el numerador entre el denominador, que es un poco lo que ya hemos hecho en otras ocasiones. 13 dividido entre 6. Ok, entonces busco un número que multiplicado por 6 me dé o se acerque a 13. En este caso sería el 2. Son 12 y me va a quedar 1. Ahora bien, vamos ahora. Hay que recordar un poco los espacios, los nombres. Dividendo, divisor, cociente y residuo. ¿Eso por qué? Porque necesito recordar para colocar estas cantidades tal y como deben de ser. El cociente, que es este, es igual al numerador. Perdón, es igual al número entero o a la parte entera. Ok, entonces el cociente, por ser la parte entera, va a ser el número grande, el 2. Y recordemos que la fracción que hay que formar es una fracción propia. Por lo tanto, el primer número, si es diferente de 0, entonces solo vamos a tomar 1. Quiere decir que el residuo va a ser igual al numerador. En este caso sería 0,1, pero recordemos que 0,1 nunca se escribe, porque los ceros a la izquierda no valen. Entonces esto es igual a 1. Y el número de abajo, que es el denominador, va a ser siempre el mismo que tiene la fracción, tal y como lo hicimos la vez anterior. Entonces, como es un 6, aquí va a ir un 6. ¿Vieron? Ahora igual vamos a retomar el ejemplo anterior para ver si lo hicimos correctamente. La fracción impropia que nos dio fue 22 quintos. Creo que fue ese el ejemplo que utilizamos. Si no, bueno, igual vamos a tener aquí otro ejemplo. Entonces va a ser igual. Recordemos que va a estar en dos partes, la parte entera y la parte fraccionaria. Dividimos, en todos va a haber que dividir siempre. 22 dividido entre 5. En este caso no sacamos decimales, ya que el residuo, como ven aquí, es el que nos va a dar un resultado. Por lo tanto, en esta parte nunca se sacan decimales. Buscamos en la tabla del 5 número que multiplicado por 5 nos dé 22 o se acerque a 22. En este caso va a ser 4. 4 por 5 son 20 y me sobran 2. Entonces, ok, recordamos. Cociente va a ser la parte entera, el número más grande,
En este caso sería el 4. La línea fraccionaria, el residuo, que en este caso vamos a usar solo el 2, va a ser el numerador. Quiere decir que va a ser igual al número de arriba. Y que el denominador va a ser el numerito que tenía la fracción inicial. Entonces vemos que el denominador siempre se va a conservar y de acuerdo a la división vamos a sacar la parte entera y el numerador. Entonces nada más tienen que recordar bien esas partes, cómo se colocan, y van a ver de que todo va a estar más fácil, ¿verdad? Como les dije, aprenderse las tablas es muy importante para todos estos puntos y recordar después cómo era que se hacía la representación gráfica. Recuerden, parte entera, hacemos la misma figura que vamos a usar para la parte fraccionaria. Se pintan todos los enteros, en este caso, como nos dicen cuántos enteros son, de una vez los dibujamos y dibujamos uno más para la parte de la fracción. Entonces eso era todo, chicos, espero que les haya servido el video. Recuerden ponerle en los comentarios el nombre y la sección, como lo han hecho bastantes. Y cualquier pregunta también la pueden dejar en el Teams o la pueden dejar en el correo. Bien, chicos, eso es todo por esta semana. Nos vemos en el próximo video y que la pasen bien. Hasta luego.